Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias también a quienes nos transmiten de manera diferida, que es Radio Turquesa, La Joya del Sureste, frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y por supuesto Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista, queridos amigos. Y bueno, pues va a haber un programa por demás interesante. Ustedes esperan escuchar al maestro Benjamín Castro, economista, Premio Estatal de Periodismo, un personaje muy reconocido en la academia también. Él es, como les repito, Benjamín Castro, @carta arrobada. Y a partir de la media tendremos también la voz del maestro Rafael Barajas Durán, @Picón-Monero, en temas por demás interesantes. Y bueno, maestro querido, en el programa del día de hoy vamos a tocar diversos temas, pero aquí es sobre una utilización de la pandemia como golpe blando, o de alguna manera también pudiese ser cómo suavizar lo que finalmente con coronavirus o sin coronavirus iba a pasar, como es la debacle económica. Esto le digo porque le pregunto a usted como economista, maestro, la recesión o crack financiero, que por cierto el Fondo Monetario Internacional advirtió que bueno, de una recesión que es causada por la pandemia, esta pandemia del COVID-19, y bueno, que por esta pandemia puede ser como la crisis financiera del 2008 o peor nos pegue, pero aquí de alguna manera señalan como principal factor precisamente al COVID-19, siendo que yo le pido a usted, porque usted lo ha comentado aquí, ahora sí que sin pandemia o con pandemia, ese crack ya era más que anunciado. Por lo tanto, me parece muy importante poder compartir con usted y que nos diga cómo todo esta utilización de un hecho real, de un hecho existente, como es el COVID-19, más allá de su origen, que hay quienes dicen que si fue provocado, promovido o creado en laboratorio, fuese lo que fuese, finalmente ya está, finalmente hay que tomar las precauciones, hay que lavarnos las manos, mantener la sana distancia y también fortalecer y pensar qué se va a hacer en el momento que, como ya lo anunció el presidente, se va a dar en que venga un poco más complicados los tiempos. Entonces, más allá de todo esto, vemos una realidad muy diferente, por ejemplo, en Cuba, en Rusia, en la misma China, pero esto con un gran apoyo que han tenido, por ejemplo, con un medicamento cubano. Cuba ya fue y se solidarizó con el pueblo italiano, que fueron recibidos los médicos cubanos de una manera extraordinaria, con aplausos y con esperanza del pueblo cubano. Lo mismo es Cuba con un medicamento. Ya hablaremos más adelante de él, independientemente que esto ya debemos escucharlo de voz de nuestros especialistas, pero también esta promesa ya de una vacuna rusa que se dice que en menos de un año estará lista. Pero más allá de todo esto, que debemos de subrayar que hay que tener esa precaución, aquí sí hablamos de el golpe económico y la justificación y quienes pudieron haber inducido precisamente el crack, que es la misma receta neoliberal que tiene ahora a tantos países del primer mundo, como usted mismo lo comentó, en un estatus realmente terrible en su situación de salud. Y bueno, hay quienes también se preguntan por qué Italia le golpeó tan fuerte, que no se nos olvide que ahí está una base de la OTAN,
la más importante de toda esa región, fundamental, y que también vemos que Italia había reforzado sus lazos económicos con Rusia y con China. Entonces hay muchas cosas de las que pudiésemos hablar, pero en este caso yo le pregunto, maestro querido, sobre este aspecto de las declaraciones que hizo el Fondo Monetario Internacional, como si fuera todo ajeno a su responsabilidad y a quienes aplicaron a pie juntillas esas recetas que aplicaba el Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos con mucho cuidado. Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes al auditorio. Sí, los del Fondo Monetario Internacional son, como diría mi abuela, unos sinvergüenzas, ¿no? O sea, ellos han administrado la economía mundial en los últimos 30 y tantos años preponderantemente. Han dado lineamientos, han establecido políticas, vigilan a los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional, como somos nosotros, que tenemos que estar informándoles, ¿verdad? Recientemente vino Cristina Lagarde, y ellos son los a vigilarnos, ¿verdad? Entonces, ellos son los que dan los lineamientos, y esos lineamientos acumulados, repito, esos lineamientos acumulados, esas recetas que empezaron a aplicarnos a nosotros a partir de 1983, como en Chile lo hicieron 10 años antes con Pinochet, como en Argentina el 76, con Videla, este dictador. En fin, esas políticas, esas directrices, esos lineamientos son los que condujeron al derrumbe actual, global. Hicieron lo mismo Europa, hicieron lo mismo a Italia, lo hicieron a Alemania. No hay que olvidar que Alemania tiene ya formalmente como 4 o 5 meses en recesión. Entonces, fue la que cayó más tarde en Europa, pero todas cayeron. Y todo eso permitió, esto es muy importante asociarlo, todas esas condiciones de empobrecimiento, estrés emocional, conflictos familiares, mala alimentación, bajos sueldos, pensiones raquíticas, etcétera, 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 es lo que permite la propagación de un virus y de cualquier otra enfermedad, muchas que ni siquiera tomamos en cuenta porque no son graves o porque no matan, pero que están ahí, ¿verdad? Como la hipertensión, la depresión emocional, los suicidios, en fin. Entonces, es un cuadro completo. No es que el virus avance por un lado y la economía por el otro. No, van junto con pegado. Es una misma geometría. Entonces, lo que tenemos ahorita es la proliferación de un virus en condiciones de debilidad de toda la economía mundial, ¿verdad? En el caso de China, son áreas de ese país. Acordémonos que ese país está luchando en contra de la pobreza, ha tenido un éxito de 80%, pero tiene áreas con pobreza, tiene poblaciones que viven en estrés económico, que no tienen todo resuelto, en fin, ¿verdad? Entonces, prolifera y es brutal en España e Italia. Preguntémonos por qué. Muchos lanzan hasta tesis racistas, ¿verdad? De que porque son del hemisferio norte, que porque sus genes. No. Simple y sencillamente porque son las dos naciones más castigadas financieramente por el Fondo Monetario y la Troika, el Banco Central Europeo. Se sacrificaron a esa gente. Recordamos muy bien todo lo que pasó después del 2010 en esos países. Entonces, ahí está la epidemia, que tiene un sistema de salud devastado, completamente destruido, ¿verdad? Y donde emerge el ejemplo de China en este momento, además del apoyo de China, porque China está ahí al pie del cañón con ellos, ayudando en todo, desde suministros hasta médicos. El caso de Cuba, curiosamente, Occidente no se ayuda a sí mismo. No vemos a los Estados Unidos ayudando a Italia, vemos a Cuba, un pequeño país, ¿verdad? Pero con la decisión de ser solidario, y vemos a China moviendo todos sus recursos para ayudar al mundo. Está ayudando a México, como me informó Marcelo Ebrard hace 3 días, en la mañanera del viernes pasado. Casi desde el principio China ha estado al pendiente y ha estado apoyando a México en su lucha contra el coronavirus. Pero lo que emerge en este momento es cómo combatirlo, cómo combatir el coronavirus.
Y ahí es donde nosotros podemos identificar más o menos dos corrientes. La corriente ortodoxa, que es la de la epidemiología clásica, la que siempre se ha aplicado en historia, que es la que vimos en China, ¿verdad? En marcha, ahí la vimos, y es lo que ahora está haciendo España e Italia, dada la gravedad de la situación. Hoy Boris Johnson, allá en Inglaterra, acaba de anunciar casi una especie de toque de queda, ¿verdad? También, y ya tiene 330 y tantos muertos, y están movidos. Aquí en Nuevo León están haciendo algo parecido, ya van a sacar a la policía para que convenza a la gente de que ya no salga a pasear, porque hay una especie de incomprensión de la población que sigue yendo a los parques, a los lugares de diversión, en fin. ¿Por qué? Porque pues se tiene el temor de que pueda pasar algo como lo de Italia por acá. Entonces, frente a eso, ¿cuál fue el error de Boris Johnson y de los italianos y de los españoles? Pues que aplicaron una idea que se llama la inmunidad del rebaño, una idea que tenemos que tener mucho cuidado porque puede causarnos un grave daño aquí en México. La idea de que hay que dejar proliferar la epidemia, puesto que cuando ataca a personas de no riesgo, o sea, los jóvenes, los de 40 para abajo, digamos, ¿verdad?, que no son muy afectados y que van a desarrollar solo gripa o algún catarro menor, dejarla proliferar, porque al inmunizarse ellos promueven que el resto también se inmunice. Esa es la tesis, ¿verdad? Entonces hay que seguir la curva del crecimiento, administrarla, dicen ellos, por ejemplo, que le dé a los niños, al cabo que los niños pues casi no les afecta. Una locura absoluta, ¿verdad? En Inglaterra lo aplicaron y les reventó, como quien dice. Ahorita ya están pagando las consecuencias de tantos miles de enfermos que tienen en este momento y, por supuesto, un sistema hospitalario destruido, porque no es cierto eso de que Inglaterra tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. No es cierto. Lo privatizaron y lo destruyeron, ¿verdad? Claro. Igual que acá, como En nosotros Estados comprenderemos. Unidos y en México y en tantos lados. Sí. Así es. Entonces, ese es el debate, creo yo, importante que todos deberíamos de participar. Yo considero que el enfoque de China es guerra popular contra el coronavirus y contra cualquier otra epidemia. Es decir, se moviliza a la población de manera consciente, se mantiene jalando la economía en donde se pueda, bajo una estricta disciplina. La gente sabe que el Estado los apoya, que el Estado está luchando, o sea, el gobierno, pues, ¿verdad? Y se utilizan todas las herramientas de la ciencia, ¿verdad?, para vencer a este bicho, ¿verdad?, en este caso el coronavirus. Creo que ese es el enfoque. Sí. Exacto. ¿Qué le parece si regresamos del corte? Yo le pediría, maestro, si nos puede dar algunos ejemplos de lo que están haciendo en este tenor, de lo que usted cree que es algo propositivo y que es posible para hacer como un extra de lo que se esté haciendo, como tomar estas precauciones de las que usted habla. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos regresando con el maestro don Benjamín Castro, @carta arrobada. Hay que estar muy alerta de informaciones falsas que circulan en redes sociales y WhatsApp, usando de manera fraudulenta el nombre de la ONU. Esto es una cuestión que está circulando en las mismas páginas de los organismos internacionales. Hay que estar muy alerta y cualquier noticia hay que corroborarla de manera oficial. Que no se nos olvide lavarnos las manos. Recuerden que no solamente es mojarlas y ponerles jabón así por encimita, hay que envolver toda la mano hasta arriba de la muñeca, de las dos partes, en los costados de las manos, entre los dedos, las uñas,
los pulgares, en fin, que toda la mano, el dorso de la mano, la palma de la mano, que sepamos que realmente nos lavamos las manos por lo menos 20 segundos, de preferencia más. A cubrirnos al estornudar con el antebrazo, o cubriéndonos la boca también con un pañuelo desechable, tirarlo inmediatamente. Podemos traer una bolsita donde se pueda guardar. Hay que estar alerta de todo esto, queridos amigos, y mantener la sana distancia. Si no tienen a qué salir, si no es algo urgente, procuremos no hacerlo. Bueno, pues estamos regresando, querido maestro, sobre estas propuestas que yo le pregunto, que nos pudiera hacer, de acuerdo a su punto de vista, de qué se puede hacer más, sin caer en alarmismos ni nada, pero tampoco perder el ritmo, de acuerdo al punto de vista y lo que usted nos decía. Maestro, lo escuchamos con atención. Sí, Celeste, creo que al modelo que se está implementando en México, que según pude averiguar, fue proporcionado por la Organización Panamericana de la Salud, que yo entiendo que ellos parten de un comportamiento de las epidemias, una curva que crece y que tiene un punto de inflexión. Esa curva la consideran inevitable, consideran que no es posible detenerla y que solamente se le puede administrar. ¿Y por qué no es posible detenerla? Bueno, porque no hay recursos suficientes para hacerle frente, ¿verdad? Porque los países que le hacen frente, como China, como Corea del Sur, también muy destacada, esos países tienen muchos recursos, tienen pues toda una capacidad científica, tienen además un sistema de salud enorme, hospitalario también, etcétera. Entonces nosotros, como somos mexicanos y somos pobres y tenemos un sistema de salud, nada más 30,000 camas, ¿verdad? Ellos quieren que México tenga solamente 270 y tantos mil infectados, de los cuales solamente un 4 o 5% desarrollará gravedad, y es el que supuestamente se acomodaría en esas 30,000 camas con las que cuenta el país. Esa es más o menos la visión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no se debe permitir. México tiene que recurrir a una movilización, decía, popular, ¿verdad? Donde todos los recursos disponibles se utilicen. Hoy publicó Juan Ramón de la Fuente, ahora embajador en las Naciones Unidas, que es médico, como sabemos, doctor en psiquiatría. Él dice que la característica principal, que es algo que a nosotros nos hace mucha falta, en el caso chino, es que el 62% de los 72,314 casos que se localizaron fueron con prueba, o sea, sacar sangre, hacer la prueba en el laboratorio y determinar si es positivo o no. Las pruebas tienen que ser generalizadas según los chinos, según Corea, ¿verdad? Nosotros vamos y rastreamos, buscamos cualquier posible brote. No podemos esperar a que venga el brote para luego identificarlo mediante el sistema de centinelas que se está llevando a cabo aquí. Porque de esa manera, para cuando tú detectas, ya hay mucho contagio. El joven puede contagiarse, ni cuenta se da, ni siquiera le alcanza a dar gripa, sin embargo, contagió a varios, ¿verdad? Durante el periodo que puede hacerlo. Así que el 72% con pruebas fue como China localizó a sus enfermos, a sus contagiados, ¿verdad? Entonces, no podemos considerar fatal esa curva, ¿verdad? Porque lo que se trata es tumbar esa curva, evitarlo. Entonces, todas las medidas que se han venido haciendo son buenas. Distanciamiento social, lavarse las manos. Ahorita aquí ya en Nuevo León ya están entrando a los supermercados a pedir que la gente se separe. Hoy fui a un banco yo y había 5 personas nada más adentro, éramos 5. Te piden que te laves con esa solución de alcohol para que puedas entrar, y etcétera. Todo eso es muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia tiene que estar encima también, y la prueba es fundamental. También dice
Juan Ramón de la Fuente, que China lo que hizo fue que hizo toda una serie de reportes que son los que están alimentando al mundo en la pelea contra el COVID-19. Es decir, ellos documentaron su experiencia y la han compartido con el mundo entero. Cómo combatir la enfermedad, ¿verdad? Rastreo, todos los datos, en fin, de los médicos. También lo hicieron y ahí están disponibles. Debemos recurrir a todo eso en este momento, ¿verdad? Y lo otro es que pues tenemos que afrontar también el hecho de que en este momento estamos viendo derrumbarse el sistema financiero, ¿verdad? Y lo que va a venir va a ser una decisión. Incluso el presidente Trump de los Estados Unidos lo dijo, ¿verdad? Digo, a pesar de que él no es un gran pensador ni nada, dijo, el asunto es que la economía la podemos recuperar cuando queramos, lo que no podemos recuperar es a la gente que se nos puede morir, ¿verdad? Entonces, la economía, en efecto, se puede recuperar, pero ya no bajo los lineamientos que antes existían. Wall Street ya no puede permitírsele que siga en lo mismo. Es una orgía especulativa, ¿verdad? Es una orgía especulativa, es usura, no hay inversión en el desarrollo, no hay nada. Los estados tienen que crear sus bancos nacionales, emisión de crédito propio y hacer acuerdo entre las naciones para grandes proyectos conjuntos, pero productivos, infraestructura, ciencia y tecnología, ¿verdad? Construcción, por supuesto, en fin, todo eso. Ya no podemos decir, y después de la pandemia vuelve otra vez el Fondo Monetario Internacional a decirnos en México qué tenemos que hacer. Ya no lo podemos aceptar, ¿verdad? Porque ellos fueron los que causaron este desastre y además nos dejaron indefensos con un sistema de salud totalmente devastado. Entonces ya no puede ser el mundo igual, no podemos continuar, tenemos que ir a un renacimiento, a una nueva política económica. Yo creo que es el momento de que lo enfrentamos, que no veamos separado o separada la epidemia del derrumbe económico, ¿verdad? Es el derrumbe de un sistema financiero, no es el derrumbe de la humanidad todavía. La humanidad tiene ahí su capacidad productiva, sus plantas industriales, tiene su fuerza de trabajo calificada y podemos salir adelante, como es México, ¿verdad? Pero no podemos salir adelante si después de la pandemia vamos a seguir pagando 800,000, quizá un billón, o sea, 1,000,000 de millones de pesos en intereses de la deuda. Eso ya no puede ser, ¿verdad? Se tiene que borrar y empezar con un sistema financiero nuevo. Las dos cosas son iguales y urgentes. Esto es muy importante, maestro. Yo quisiera regresar un poquito a la pregunta que le hice en el cuanto, y lo voy a compartir para ir, porque ya casi nos vamos ahorita al corte en un ratito, que es más o menos lo que habíamos platicado nosotros, lo que usted me había compartido. Es esta parte que más allá de lo que hizo China y que es parte de lo que estamos haciendo aquí exactamente, que es el lavarnos las manos constantemente, la higiene, ¿no? El mantenernos a sana distancia, en fin, una serie de circunstancias, de situaciones que hemos estado siguiendo para precisamente prevenir todo esto. Más allá de esto, también deberíamos de tener en cuenta otros casos, que es como lo que usted estaba diciendo y que yo quiero reiterar. Además de la cuarentena, del distanciamiento social, de la contención comunitaria, de lavarnos las manos, de seguir eso, ¿verdad? También, por ejemplo, China construyó esos 2 hospitales en tiempo récord, que se hizo famosísimo ese hecho, por la rapidez, por la respuesta. Tiene que ver, obviamente, la capacidad económica, la disciplina que tienen en ese país, en fin. Pero hay otros países que no están en esa circunstancia y que empezaron a tomar una serie de acciones, pues ya teniendo las cosas encima, como fue, por ejemplo, en Madrid, vimos que se alquilaron 2 hoteles para habitarlos como para equipar, bueno, no equipar, sino acondicionarlos como
diferentes dormitorios, ¿no? Entonces, para tener a la gente aislado. Entonces, así como esto es lo que usted sugiere, ¿no, maestro? De que haya ese tipo de medidas, de que se vaya previendo esto. No es de que ya se tengan los hospitales, los hoteles contratados ni nada, pero que, o en algunas áreas grandes, pero que se puedan adecuar para este tipo de infraestructura, es lo que usted quería plantear, ¿no, maestro? Sí, el mejor ejemplo es el caso de Milán, es la región del norte de Italia, pues, en donde están más, pues, sí, pegó más fuerte la epidemia. Ellos están acondicionando una feria, es un lugar donde se hacían ferias industriales, agrícolas, que son estas construcciones enormes, como un hospital, ¿verdad?, con varios miles de camas, es decir, no 1,000, sino quizá 2,000, para atender a los enfermos en cuidados intensivos, que eso es lo más complicado, tener una cama con oxígeno, ventiladores, todo eso, ¿verdad? No nada más una cama, sino... ¿Qué? No, es que ya nos vamos al... perfecto, vamos al corte, queridos amigos. Vamos a procurar ya el enlace con el maestro Fisgón Monero y también a terminar esta parte, porque es parte de lo que sigue del golpe blando en la parte ya psicológica. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Gran Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y, bueno, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Escuchamos al maestro Benjamín Castro, @carta robada, y ya tenemos en la línea al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, extraordinario personaje de la comunicación de la academia, de la sociedad, muy, muy querido, muy arropado por buena parte de la población y de todos quienes le conocemos. Maestro querido, un privilegio saludarle. Y retomando el tema, maestro, sobre esta visión que comenta el maestro Benjamín Castro de poder complementar un poco más allá pues de lo que se está haciendo, previendo el que pudiera pues en el momento en que esto crezca, porque es algo que va a crecer, que la gente no está esperando que se va a quedar como está, sino que es algo esperado, que no nos vayamos a espantar, no vaya a venir el pánico, es algo que es una situación que se espera y que es una curva, digamos, que de nosotros depende mucho el que sea lo más plana posible, pero que sin embargo va a crecer. Ahora, él comentaba el poder implementar algunos hechos, algunas acciones como yo le pediría al que nos las replanteara, por ejemplo, cuando en Madrid han rentado 2 hoteles para habilitarlos, adecuarlos para la necesidad de camas, y el maestro comentaba otro. Maestro, adelante, don Benjamín Castro, para posteriormente ya dar paso a otro planteamiento con el maestro Rafael Barajas. Adelante, maestro. Sí, claro. Bueno, una cosa fundamental es que existan capacidades para hacer las pruebas suficientes. Esto que escribió Juan Ramón de la Fuente en el Universal, el ahora embajador en las Naciones Unidas, de que China, el 62% de los casos que detectó, lo hizo por prueba, no esperándose a los síntomas. Segundo, pues sí, en efecto, la acondicionamiento de infraestructura. Aquí están anunciando que, por ejemplo, a la gente que se le va a aislar, aquí en Nuevo León, se le va a ubicar en la academia de policía, porque hay gente que es pobre, que no puede hacerse cargo, como la clase media, ¿no?, que se aísla y se pone a ver Netflix. Pues ellos no pueden hacer eso, viven en pequeñas casitas con la familia, niños, etcétera. A ellos se les va a proporcionar como una especie de albergue. Hay un diputado de por acá que está proponiendo que se tome el Parque Fundidora. Yo creo que tomando el ejemplo de Milán, que convirtió una feria está en proceso más bien de convertir una feria en un hospital, y parece que en Madrid se va a seguir el ejemplo con otro lugar así como estadio que va a ser convertido en hospital para el caso de los enfermos graves, los que necesitan terapia intensiva, que necesitan oxígeno, en fin. Claro, a nivel mundial hay una escasez fuerte de ventiladores y de algunos de los otros implementos para casos graves, pero pues se debe pugnar
A mí me da mucha esperanza este anuncio del presidente sobre el plan DN3, en donde 10 hospitales se habilitarían. Entiendo que algunos de ellos muy recientemente inaugurados y otros que están en proceso, que se haría cargo del ejército, porque a mí sí me parece que pues tiene que ser una movilización nacional esta, ¿verdad? Contra, ahora sí que un maciosare, un extraño enemigo, ¿no? Atacarnos, bueno, pues se tiene que responder todo el país, no solamente los médicos, no solamente los especialistas, y creo que así pudiéramos reducir mucho el daño que pudiera hacernos, ¿no? Claro. Yo pienso que, fíjate, yo sí estoy convencido de que la crisis es real, la crisis es tremenda. Claro. Va a ser complicado salir de esto, entre otras cosas porque se trata de un fenómeno totalmente nuevo, pero sí tenemos que reconocer, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que la Secretaría de Salud de México ha manejado la crisis con responsabilidad. Y de hecho, si nosotros vemos el mapa mundial de cómo ha evolucionado la crisis hasta ahorita, vamos a ver que México ha logrado, es uno de los pocos países que han logrado contener la curva. Esto no quiere decir que lo logre contener mucho tiempo más, sin lugar a dudas, la pandemia es imprevisible y va a tender, y los casos se van a multiplicar en los próximos días. Eso no, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, hay que reconocer que sí el gobierno ha manejado la crisis con seriedad, con criterios médicos, con criterios científicos, cosa que no ha sido muy común en nuestro historial, ¿no? Basta ver cómo se manejó la crisis de la H1N1 hace unos años en tiempos de Calderón y vamos a ver que la diferencia es muy importante. Y lo que a mí me llama también la atención es cómo sectores conservadores del país están aprovechando la crisis para echar a andar una campaña, digamos, de terror, una campaña de miedo. Yo estoy convencido que difundir mentiras en plena crisis de salud es peligroso e irresponsable, pone en riesgo muchas vidas. Recordaba el otro día un epidemiólogo argentino que hizo un video que se volvió viral, que en la Edad Media una de las cosas que ocurrieron en plena crisis de la peste es que pues los señores se flagelaban, y hacían cadenas de flagelos, diciendo que Cristo, y claro, se laceraban la espalda y por ahí entraba el virus de la peste, entonces la mortandad se precipitó de manera impresionante. Y esto viene a cuento por una razón muy sencilla, no debemos olvidar que que hay un golpe blando en curso y que la derecha ha aprovechado todo para impulsar su golpe blando. Impulsó y se ha montado incluso sobre causas que no eran suyas, como lo hizo con la causa feminista, ¿no? Ellos que siempre hablaban del viejerío, de repente resultaron que eran feministas convencidos, y obviamente lo del COVID-19 les viene como anillo al dedo. Y por una razón muy sencilla, difundir mentiras por motivos políticos en plena pandemia es de una total falta de ética, pero resulta sumamente efectivo, pues se dirige a la parte de nuestro cerebro que se mueve por emoción, que no la que se brinca a la parte de la reflexión, y permite, entre otras cosas, que la gente asocie actores políticos específicos con el horror y el pánico. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no caer en este juego, porque es decir, sí, la crisis es real, sí, sin lugar a dudas, la pandemia es seria, sí, sin lugar a dudas, van a crecer los contagios, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que lo que está haciendo el gobierno es correcto, a mi manera de ver, ¿no? Si podremos tener diferencias menores, podremos pensar que, que tal vez se podría haber manejado la cosa de tal o cual manera, en fin, pero por primera vez, insisto, se manejan criterios médicos. Esto no ha sido común en nuestra historia. Además de criterios médicos, maestros, queridos amigos, es una información totalmente continua sobre el caso. Entonces, esto es también inédito
yo quisiera recordar a alguna persona al frente del país o cualquier funcionario que hubiese estado en cualquier evento con una presencia tan constante, con un tema tan relevante que no tuviese que ver con un interés muy particular o con tratar precisamente de modificar la realidad. Ahorita recuerdo, por ejemplo, cuando se tomó Luz y Fuerza del Centro, que teníamos casi varios canales todo el día con una presencia, y que sin embargo nos dimos cuenta pues que era una cuestión de adoctrinamiento, de una desinformación, no de información. En este caso estamos hablando de información muy sustantiva. Y por otra parte también hay investigaciones precisas, concisas, en que hay grupos que están totalmente ligados a corporaciones muy fuertes de ultraderecha, que están apoyados y que están financiando en redes y de muy diversas maneras este golpe blando, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo no vamos a darnos cuenta cuando apenas iniciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego ya le estaban diciendo dictador? O sea, son cosas totalmente inverosímiles, pero sin embargo, que tienen una metodología en la cual precisamente se atienen y se apoyan en algunos efectos psicológicos muy importantes como los que usted nos comparte, maestro. Claro, y en ese sentido cabe recordar que apenas el día de ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, empezó a promover, entre otras cosas, la remoción del presidente y de la secretaria de Gobernación y de otros funcionarios públicos, ¿no? Entre otras cosas, han estado promoviendo la remoción incluso de Hugo López Gatell, perdón, y pues la verdad a mí me parece un disparate, porque en plena crisis impulsar un proceso político de este tipo, pues es muy serio, ¿no? Parte de eso es una de las técnicas es buscar deslegitimizar y debilitar, ¿no? a un gobierno, y que eso lo han hecho de manera reiterada en otros países también, maestro. Y obviamente con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que pues era contendiente y desde antes aún de ser contendiente a la presidencia de la República por primera vez, cuando lo vieron con posibilidades, pues el desafuero y tantas cosas, ¿no? Ajá. Que sacaron de contexto totalmente un hecho precisamente sobre un hospital con tal de hacerlo a un lado. Es precisamente el tipo de cosas que se están intentando ahora. Entonces es curioso porque la derecha ha tenido varios cambios importantes en estas fechas, ¿no? Es decir, hace unas semanas era feminista y ni se acuerdan del tema. Ahora sí son están rabiosamente preocupados por el tema de la salud, y sin embargo es increíble cómo han divulgado videos manipulados, fotografías manipuladas. Por ejemplo, sacaron la fotografía de Andrés, una fotografía en la que Andrés está dando un beso a una niña, y la manipulan para que parece que le está mordiendo el cachete, e incluso lo acusan de pedófilo. Digo, perdón, ya es muy fuerte. Esto ya es. ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos con ese tema? Sí, ¿Cuándo claro. ya debe de ponerse un hasta aquí? Porque la mentira es un delito porque tiene premeditación, alevosía y ventaja, no es equivocación. Y sobre todo cuando se está dañando a una entidad, o sea, a una sociedad, no es solamente sobre una cosa, y sobre todo en temas, imagínense, de salud. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República. Y bueno, queridos amigos, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Vamos a continuar escuchando al maestro Fisgón Monero y también al maestro @carta robada. Sus nombres, por supuesto, ustedes los conocen. Es el maestro Rafael Barajas Durán, extraordinario caricaturista, es artista extraordinario y también un artista del alma, con su inteligencia enorme.
Y bueno, también hablar con el maestro don Benjamín, un economista de primer orden, con el cual podemos abordar y analizar temas importantes. Maestro don Rafael Barajas Durán, nos fuimos al corte y hablábamos sobre el peligro de las mentiras, sobre todo cuando ya están dañando a una sociedad. Y esto lo comento porque precisamente en días pasados en Rusia se detuvo a una persona, a una mujer, que de manera, obviamente es casi que un pleonasmo, pero es deliberadamente mentira. O sea, mentir es deliberado. Lo demás es una equivocación y estar desinformada. Una mentira es deliberada. Entonces, la detuvieron y tiene consecuencias legales porque está dañando socialmente. Independientemente de que se quitan recursos de mucha índole, se quitan recursos de buena comunicación en momentos tan delicados como esto. Maestro, ¿qué opina usted? No, pues a mí me parece que sí plantea un problema muy serio, y sobre todo porque estamos en una venimos de una tradición en la cual esto se ha convertido en una cosa incluso guerrera. Es decir, son estos aparatos de mentiras, y estos aparatos de mentiras son parte de maquinarias psicológicas que operan con saña y que incluso forman parte de las lógicas del imperio. Es decir, ¿cómo se hacen los golpes blandos? Se hacen a través de campañas de mentira. Pero eso no es un ejercicio de libertad de expresión. Eso, sin lugar a dudas, son actos de fuerza de grupos de interés específicos. Además, por supuesto que tiene que ser sancionado. Y lo que hemos visto en estas campañas ha sido increíble. Exacto, maestro, perdón, un paréntesis, y lo quiero hacer porque se utiliza mucho esta parte de la utilización y el argumento de la libertad de expresión. Aquí precisamente una de las causas que más dañan a la libertad de expresión con responsabilidad, que finalmente toda libertad de expresión debiera de ser con responsabilidad, sea lo que fuese, para que te inconformes, para que te molestes y digas lo que sea, pero con la solvencia moral de decir yo lo digo y además lo digo con conocimiento de causa, no para mentir. Entonces, una de las de los agentes que más dañan a la libertad de expresión es uno de los agentes más venenosos contra la libertad de expresión, que hacen más daño precisamente, es la mentira. Perdón, maestro, lo seguimos escuchando. No, tiene toda la razón. Y prueba de ello, un caso palpable de esto es lo que ocurrió con Madero a principios del siglo XX. Es decir, lo que vimos en contra Madero no fue un acto de libertad de expresión. Lo que vimos fue una campaña de desinformación deliberada que tenía como finalidad el derrocamiento de Madero. Mira, tan es así que hemos podido documentar que efectivamente los mismos señores que hicieron las revistas de prensa para difamar a Madero son exactamente los mismos que patrocinaron y actuaron abiertamente durante la Decena Trágica. Son Olegario Molina, que era el jefe de la casta divina, gente como Íñigo Noriega o García Pimentel, que era un dueño de haciendas muy importante del estado de Morelos. Y esa campaña contra Madero es la que llevó el más grande, por supuesto llevó a Madero al matadero, pero también provocó el derrumbamiento del principio de la libertad de imprenta en México. ¿Cuándo se pierde la libertad de imprenta en México? No se pierde con Porfirio Díaz, se pierde cuando la prensa se desacredita. Exactamente. Asimismo, exactamente, están dañando la imagen verdadera del periodismo real y verdadero, comprometido con las causas sociales. Es totalmente cierto esto. Y yo sí digo esto, maestro, si hay que conocer la historia para que no se repita, pues ¿qué se está esperando para hacer algo para que no se repita, maestro? Te quisiera agregar un dato importante. En eso que decía Rafael, que forma parte de la lógica del imperio, que se publicó hace unos 3-4 días en Washington, en una publicación que se llama Político, que tiene mucha influencia ahí en el medio del Congreso, el gobierno, etcétera,
y se documenta que quienes están dirigiendo la campaña en este momento contra Trump, o sea, el aparato de Hillary Clinton, Barack Obama, etcétera, que están igualmente usando la crisis del coronavirus para tumbarlo, ganarle la elección, ¿verdad? Y lo están acusando de dos cosas muy parecidas a las que la derecha está moviendo aquí, que fue indiferente o negligente frente a cuando irrumpió la epidemia, y número dos, que es incapaz, que no tiene capacidad para hacerle frente al fenómeno. Exactamente el mismo guión, maestro, digamos, ¿verdad? Maestro. Y aquí, sí, perdón, nada más tenemos que recordar la conexión entre Felipe Calderón, que es el más aguerrido, con los demócratas de allá, ¿no? Con el aparato de Hillary Clinton, Obama, etcétera. Entonces creo que hay una coordinación en el mismo sentido para aprovechar la crisis del coronavirus, ¿verdad? Para sus objetivos políticos, ¿no? Exactamente, recordemos que cuando estaba Felipe Calderón, pues tenía el apoyo del gobierno norteamericano y seguía un guión. Aquí sea como sea y simpatice o no en muchas cosas el señor Trump, que por supuesto en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero el hecho de que él está en una visión diferente económica, digamos, o simplemente por pertenecer a un grupo diferente económico que el otro, hay una pugna tremenda. Y aquí este señor, pues ya vimos cómo le corrigió la plana el mismísimo embajador de los Estados Unidos. Qué vergüenza, precisamente por lo más deshonroso que puede ser mentir, cuando la palabra no es palabra de honor, cuando la palabra no vale, porque lo que vale de la palabra es el honor, y cuando el honor no existe, pues no existe nada. Qué vergüenza. Y ni siquiera se dan cuenta y ni siquiera les apena y ni siquiera tienen vergüenza. Adelante, maestro don Rafael. No, es total, la observación es totalmente de Benjamín es totalmente acertada, es totalmente pertinente. No es casual que los mismos actores, ojo, nadie está simpatizando con Donald Trump en este espacio, espero, pero lo que sí es curioso es que sí forma parte, digamos, que de las estrategias que están siguiendo de los dos lados de la frontera, ¿no? Es decir, sí plantea un problema muy serio. Simplemente ellos están en una pugna, hay una revolución económica en Estados Unidos, no hay buenos y malos, hay intereses y otros intereses, pero aquí nos damos cuenta que de qué lado están los intereses más vetustos y que tienen más, digamos, anquilosados todos los procesos a los que nos ha llevado el neoliberalismo. Maestros queridos, estamos 1 minuto y medio de salir del aire. Si nos pudieran dar su comentario, por favor, maestro don Benjamín. Bueno, que miremos la crisis como una oportunidad también, ¿verdad? Hay un proverbio chino que dice eso, que toda crisis es una oportunidad de reconstruirlo todo. Yo creo que podríamos empezar con el sistema de salud y esperar que ya después de esta pesadilla no despertemos con el mismo orden mundial del Fondo Monetario Internacional, sino que nos atrevamos a crear nuevas instituciones internacionales y dentro de nuestros países, ¿verdad? No podemos volver a lo mismo. Maestro don Rafael, por favor. Sí, yo coincido totalmente con Benjamín. Yo creo que tenemos que reiterar que al final de cuentas la crisis demuestra que todos aquellos que estupimos defendiendo un sistema de salud solidario, un sistema de salud vasto, un aparato de salud manejado por el Estado, como el que llegamos a tener en tiempos del Estado de Bienestar, y todos los que hemos defendido tenemos razón. La salud es un problema comunitario y por supuesto que la pandemia, y de esto no hemos hablado, va a provocar una crisis económica brutal en todo el planeta. Y esa quiebra económica, pues solamente se le pone un acento con la cuestión del coronavirus, porque eso se venía a venir con coronavirus o sin coronavirus. Sí, pero fíjate, lo que es hace un acento muy importante. Y lo que es interesante es que salía más caro no poner el sistema de salud que sí ponerlo. Exactamente, maestro querido. Amigos entrañables, hagamos lo que nos toca, hagamos que ese cambio desde nuestro yo,
desde nuestra familia, desde nuestro entorno inmediato, sea mejor. La reingeniería está en nuestras manos. Gracias, queridos amigos, gracias, maestros entrañables. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Les quiero muchísimo. Nos escuchamos el miércoles. Gracias.